Miriam, es el primer día, el lunes 21, de la programación de la Semana Universitaria que la Universidad Católica de Ávila hemos preparado. Esta mañana hemos tenido 3 sesiones, ¿no? Y esta es la cuarta sesión de este primer día. Tenemos con nosotros a Miriam Martín Prieto, que es licenciada en Ciencias Ambientales, educadora social y fundamentalmente una profesional del desarrollo local, y ha trabajado también sobre la Agenda 21. Es abulense, de Piedrahíta. Sus primeros pasos profesionales lo ha dado siempre en los ámbitos de la educación ambiental, ¿no? Y ha transmitido y ha adquirido valores muy importantes en sus participaciones. Ha trabajado largos años en diversas organizaciones de jóvenes, mujeres, mayores, ha trabajado con alcaldes, con empresarios, con ganaderos, que ayer en Madrid pues ha venido mucha gente a manifestarse reclamando sus derechos. Durante mucho tiempo, ¿no?, ha participado también en publicaciones y fundamentalmente yo diría es una persona comprometida con el medio rural. Es una persona comprometida por el desarrollo rural y comprometida también para que se visibilice a el tercer sector, porque el tercer sector es parte de la economía social. Precisamente su intervención, que se titula El papel de las asociaciones en el desarrollo rural, en esta intervención Miriam fundamentalmente va a hablar y a defender que el tercer sector es un papel, es un instrumento, podría decir, fundamental en el desarrollo y en el sostenimiento del mundo rural. No le quito más tiempo, nos va a plantearnos muchos interrogantes y mucha experiencia fundamentalmente. Miriam, gracias por participar, gracias por tenerte aquí y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias por tu presentación y muchísimas gracias por volverme a invitar a esta tercera semana de la economía social, sobre todo en estos momentos en los que el mundo anda revuelto y que parece que la economía social adquiere un valor a mayores, ¿no? Porque cada vez nos damos más cuenta que el modelo económico en el que vivimos ahora pues cada vez es más falible, cada vez genera más dolor, sobre todo para determinados sectores sociales y es importante empezar a abrir estos espacios de debate donde la economía social empieza a coger protagonismo, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que ahora mismo estáis viendo este vídeo, esta presentación, que habéis considerado que esto puede ser interesante y que puede ser algo valioso poder compartir este tiempo y este espacio, y a todas las personas que me imagino que lo veréis una vez termine en diferido cuando tengáis un hueco. Muchísimas gracias a todos y a todas. Yo voy a compartir pantalla porque he preparado un pequeño apoyo visual que yo creo que nos puede acompañar un poco en este proceso. El caso es que cuando Francisco me invitó a participar en esta tercera semana universitaria, yo le dije que sí, así, porque siempre me agrada un montón el poder participar y sobre todo cualquier propuesta que nos haga Francisco, pues siempre es un placer. Después lo pensé un poco más y dije, madre mía, ¿de qué voy a hablar? No sé muy bien qué les voy a contar. Y haciendo un balance, haciendo una valoración de cuál ha sido mi experiencia en procesos de desarrollo rural y haciendo una valoración de cuáles han sido las claves o los pilares fundamentales de nuestros éxitos, y bueno, también hemos tenido fracasos, pero sobre todo de nuestros éxitos. Y teniendo en cuenta que estábamos en el marco de esta economía social, a mí se me ocurrió que podía ser interesante empezar a hablar del papel de las asociaciones, ¿no? de estas entidades sin ánimo de lucro
que están en el mundo rural, que hacen una labor impresionante y que, bueno, pues que a veces no es del todo reconocida, no es del todo visibilizada, y que podría ser interesante empezar a abrir estos espacios de visibilización, de encuentro, de reflexión, de debate incluso, ¿por qué no?, en estos espacios donde podamos sacar conclusiones con la idea de ver si se puede potenciar o se puede hacer algo para que estas asociaciones tengan mayor relevancia, ¿no?, el tercer sector tenga mayor relevancia. Y por eso esta disertación, ¿no? Bueno, lo primero comentarles que, como decía Francisco, mi nombre es Miriam, pertenezco a Argareal Rural. Argareal es una de esas asociaciones que trabajamos en el mundo rural. Llevamos muchos años, siempre decimos que 15, pero yo creo que ya son más cerca de 20 que 15 años. Y siempre hemos trabajado desde 3 perspectivas. La primera siempre ha sido el entender el desarrollo rural como mejora de la calidad de vida y que, por tanto, nuestra labor es acompañar a la gente que vive en el mundo rural, entendiendo que vivan donde vivan. Nosotros normalmente trabajamos en municipios muy pequeñitos, de menos de 500 habitantes, y entendemos que la gente que ha decidido seguir manteniendo vivos esos municipios tienen los mismos derechos a disfrutar de una calidad de vida digna que el resto de ciudadanos, y nosotros lo que hacemos es intentar acompañarles para que puedan disfrutar de esa calidad de vida. Y como esto de la calidad de vida es tan relativo, porque una vez satisfechas las necesidades humanas, bueno, pues luego la calidad de vida pues depende de la percepción de cada uno, de los intereses o inquietudes de cada persona. Lo hacemos en base a otra de nuestras ideas fuerza, que es la participación ciudadana. La única manera de saber cómo ofrecer esa calidad de vida a la gente es preguntándoles, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en base a procesos de participación ciudadana, donde la gente se convierte en protagonista y nosotros simplemente acompañamos y apoyamos el camino que la población local quiere recorrer para su territorio, ¿no? Y hay una tercera pata, otra idea fuerza, que es la del desarrollo sostenible. Ese desarrollo que ya se hablaba en los años 70, que después a veces se ha distorsionado tanto y que últimamente se habla mucho, pero que a veces no siempre sabemos aplicar o no siempre aplicamos con las 3 patas que se definieron en los años 70, que es la equidad social, el equilibrio ambiental y la viabilidad económica. Y nosotros siempre trabajamos desde esa perspectiva. Entendemos que nuestro límite de nuestro modelo de desarrollo es el planeta, que no podemos exprimir los recursos naturales más allá de lo que se pueden gestionar y utilizar, porque si no, en pocos años habremos terminado con las oportunidades de desarrollo que tenemos, y que es importante respetar esos equilibrios ambientales. De hecho, el sábado pasado hablábamos sobre el nuevo clima y reflexionábamos sobre cómo el nuevo clima está provocando cambios y cómo nos tenemos que adaptar a ese nuevo clima, porque es importante tener en cuenta esos equilibrios ambientales. Evidentemente tiene que ser viable económicamente. Si no conseguimos un modelo que se sostenga por sí mismo en cuanto a la economía, no durará mucho tiempo, y la parte de la equidad social tiene que ser un modelo de desarrollo integrador que piense en todos y en todas y que incluya a todos y a todas, independientemente de que nuestros procesos de participación estén unos o estén otros. Nosotros siempre pensamos en todo el mundo, ¿no? Y tenemos en cuenta a todo el mundo. Y es desde esas 3 ideas, desde la calidad de vida, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible, desde donde siempre hemos trabajado en Argareal y desde donde evidentemente voy a enfocar las reflexiones que ahora les voy a trasladar. Como les decía, para nosotros la participación ciudadana siempre ha sido fundamental. El crear tejido social que sustente los procesos de desarrollo siempre ha sido una de nuestras claves del éxito, como les decía al principio. Y cuando Francisco me invitó a participar, me pareció que era un tema que podía ser interesante. La razón, antes se las he expuesto, algunas de ellas ya las he compartido, y es que evidentemente es necesario empezar a abrir este debate donde la sociedad civil organizada
tiene que tener visibilidad y tiene que dársele la relevancia que tiene que tener, porque estamos en un contexto de economía social y las asociaciones son fundamentales en este marco de la economía social, porque como les decía por mi experiencia, los procesos de desarrollo sostenible que han tenido permanencia en el tiempo, que han sido más profundos y que han logrado las mayores transformaciones en el territorio, han sido aquellos que han contado con un tejido social organizado y porque, como les decía, pues muchas veces las asociaciones hacen una labor que es impresionante, que posiblemente no se podría hacer o nunca se llegaría a hacer si no fuera a través de las entidades sin ánimo de lucro y que no siempre se ve. Cuando se habla de desarrollo rural se suele hablar de los éxitos de los ayuntamientos, se suele hablar de de unos años para acá se habla mucho de esas empresas que se asientan en el mundo rural, del emprendimiento en el mundo rural, pero muy pocas veces se hablan se da visibilidad a las asociaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía que podía ser un contexto ideal para poderlo hacer. Esto me llevaba a algunas reflexiones, ¿no? Cuando pensaba en la ponencia, yo me imaginaba, y decía, bueno, ¿qué puedo trasladarle a las personas que puedan estar al otro lado escuchando? Y yo les invitaba, me imaginaba invitándoles a imaginarse, valga la redundancia, cómo sería un mundo rural, cómo serían nuestros pueblos si no existieran esas entidades sin ánimo de lucro, esas asociaciones. Cuando yo intenté hacer el ejercicio de imaginarme un mundo rural sin asociaciones, la verdad es que no me costó mucho porque, por desgracia, en mi experiencia profesional hemos visitado o hemos trabajado en muchos municipios donde no hay tejido social y donde no hay ningún tipo de asociación. Entonces, bueno, no era tanto imaginarme, sino acordarme de esos municipios, que normalmente son municipios menos dinámicos, municipios con menos iniciativas, con menos capacidad de transformación, con menos capacidad incluso de recibir fondos y de llevar a cabo iniciativas, ¿no? Como esto era muy real y no me costaba mucho imaginarme, dije, bueno, pues en vez de imaginarme esos pueblos que no tienen entidades sin ánimo de lucro, voy a imaginarme cómo sería nuestro mundo rural, o voy a invitar a las personas que me puedan estar escuchando a imaginarse cómo sería un municipio, un mundo rural en el que fuera rico en asociaciones o todo el mundo estuviera organizado, estuviera asociado, estuviera implicado. La verdad es que tampoco me costó imaginarme demasiado, porque mi experiencia también me ha llevado a numerosos municipios, menos que los otros, pero bastantes municipios, incluso municipios pequeños, que a veces vinculamos el tejido social con masa crítica y no necesariamente es así. Municipios donde sí que hay asociaciones, donde además hay asociaciones que funcionan muy bien, donde además son asociaciones muy activas y donde nos encontramos municipios que sean mucho más dinámicos, mucho más vivos, mucho más rápidos a la hora de poner en marcha procesos de participación ciudadana, donde cualquier cosa cuaja con mucha más fluidez y donde evidentemente mueve muchos más recursos y mueve más capacidades, ¿no? ¿Cuál era mi tercera reflexión? Es decir, si la experiencia nos dice que hay dos mundos, un mundo rural sin asociaciones y un mundo rural con asociaciones que son muy diferentes y que evidentemente donde más cómodos nos sentimos es en aquel donde el tejido social, donde la sociedad civil sí que está organizada, ¿por qué no potenciamos más las asociaciones? ¿Por qué no realmente el tema asociativo es estimulado, es potenciado, es valorado mucho más en el mundo rural por parte de los ciudadanos como ciudadanos, pero también por parte de las administraciones, ¿no? Y yo iba un poco más allá y es, ¿por qué no además
intentamos que esas asociaciones, además de estar en sus municipios, ¿cómo sería todo si trabajáramos en red, ¿no? Si además de estar asociados estuviéramos federados o fuéramos capaces de juntarnos y de construir de una manera por encima del municipalismo o por encima de nuestros localismos, ¿no? Y yo les dejo esas reflexiones ahí. Yo les invito a imaginarse un mundo rural sin asociaciones, cómo sería o cómo es cuando realmente las hay y por qué no se potencia el que las haya cuando realmente cuando las hay el efecto es muy, muy positivo, ¿no? Después la siguiente reflexión que me hacía es intentar comprender en profundidad realmente qué es una asociación. Sabemos lo que es una asociación porque existe una definición que define lo que son y que en esa definición habla que son 3 o más personas que se juntan con un objetivo común, ¿no? Y que se juntan para conseguir ese objetivo. Yo cuando pensaba en asociaciones y pensaba en mi experiencia en el mundo rural, me daba cuenta de que una asociación es mucho más que eso. Para mí es mucho más que eso y mi experiencia me dice que lo es. Y es que una asociación es sociedad civil organizada, es decir, son ciudadanos y ciudadanas que se organizan, que han sido capaces de detectar una necesidad o un interés que han considerado que es común y que se juntan, se organizan, aportan recursos, aportan capacidades para intentar cubrir esa necesidad. Además tienen una característica que es muy interesante, que es que está identificada su necesidad o su fin, está identificado y reconocido y por lo tanto cuando desde las administraciones o desde los agentes que queremos trabajar en el territorio queremos abordar ese tipo de necesidades, sabemos con quién lo tenemos que hacer porque hay una organización, porque hay un interlocutor válido, porque hay gente que representa o que está trabajando ya esa necesidad, ¿no? Además, una asociación es una respuesta ante un vacío. Cuando las administraciones públicas no cubren las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas o cuando desde las empresas tampoco se dan servicios o se generan productos, pues lo que tenemos es la sociedad civil que se organiza y que da una respuesta a veces que va por delante de las administraciones o que es mucho más eficiente respondiendo a esas administraciones, ¿no? Cuando les decía que es mucho más que 3 personas que se juntan con un objetivo común, es porque en el momento en el que se legalizan y se constituye una asociación, lo que se está consiguiendo es un marco legal. Es que esas 3 personas se convierten en una figura jurídica con una serie de derechos, también con una serie de obligaciones, pero que puede acceder a un montón de fondos, que puede acceder a un montón de recursos porque tienen entidad jurídica, ¿no? Y además son personas con capacidad de acción y de transformación. Es decir, son herramientas que se pueden poner al servicio, de la ciudadanía para generar cambios y, de hecho, su vocación o nacen realmente porque existe una necesidad y porque quieren hacer un cambio y una transformación. De nuevo, eso me llevaba a unas reflexiones que es si realmente estas asociaciones, teniendo en cuenta estas características de capacidad de transformación, de tener un marco legal que las ampara, de que es sociedad civil organizada, identificada y reconocida y con muy claro cuál es su fin, si esta herramienta es una herramienta válida o no para generar procesos de desarrollo rural y si lo es, qué papel deberían de tener dentro de este marco del desarrollo rural. Un marco muy, muy interesante que bueno, luego les iré contando algunas cosillas a ver si después podemos intentar resolver estas dudas o al final nos quedamos con alguna más. Una vez definido o reflexionado sobre qué son las entidades sin ánimo de lucro, mi siguiente reflexión es quiénes son las personas que componen o qué perfil suele tener la gente que compone este tipo de entidades. Porque me parecía que podía ser interesante, ¿no? Cuando empecé a pensar o reflexionar sobre quiénes están en este tipo de organizaciones,
identifiqué un perfil que podía ser pues eso, de personas muy inquietas, que están preocupadas, que están interesadas, que están comprometidas con su territorio, que además encontramos gente con mucha capacidad de liderazgo, con mucha capacidad de mover a otros, de dinamizar a otros, de organizarles, de dirigirles, de motivarles, de ilusionarles, lo cual en el mundo rural a veces es escaso y encontrar este tipo de tesoros pues es fundamental. Son personas que en principio están motivadas para la acción, es decir, que cuando dan el paso de asociarse es porque entienden que quieren hacer algo y que tienen capacidad para hacerlo. Están organizadas, lo cual es fundamental, como decíamos antes, y bueno, que son algunas de las características de esas personas que están ahí. Si tenemos esta gente con estas características, la siguiente reflexión es si el no tener en cuenta las asociaciones sin ánimo de lucro o no potenciarlas o obviarlas, lo que no estaremos haciendo es perder capital humano, ¿no? Es decir, tenemos, en el mundo rural nos podemos permitir el lujo de perder este capital humano cuando dentro de las asociaciones tenemos identificado un gran capital humano. Esa es la siguiente duda, ¿no? que me surgía. Por último, pasaba de las personas a la organización, de lo pequeño a lo grande, y pensaba un poco cuáles eran las características de la asociación ya como organización, ¿no? Esas características, entre las características que a mí me parecían que eran relevantes, es que son entidades sin ánimo de lucro, por eso estamos dentro de la economía social. Eso lo que nos permite es que las acciones de estas entidades ya no se miden por el beneficio económico y por cómo conseguir más dinero, sino que lo que les mueve es un objetivo común, no económico, sino un fin mucho más social. Parten de la comunidad, son comunitarias y por tanto conectan muy bien con las necesidades, los intereses de la propia comunidad, y además el hecho de que sean comunitarias, de que sean colectivas, de que sea la gente organizada, aumenta la creatividad y aumenta su capacidad de acción, ¿no? Están arraigadas. Lo que nos hemos encontrado, las asociaciones con las que hemos solido, las asociaciones con las que hemos trabajado en el mundo rural, siempre hay alguien del pueblo y es gente del pueblo que es la que lo está motivando, la que las está creando, ¿no? Y que eso permite una mayor comprensión de la... Nos permite llegar a una mayor comprensión de la realidad y que, puesto que están arraigadas, es más fácil que los procesos que ellas ponen en marcha puedan seguir funcionando, ¿no? Además, como les decía, una organización con capacidad de transformación, de hecho, como les decía, nacen para transformar la realidad, para cambiar algo, para conseguir un objetivo que no está logrado. Nos hemos dado cuenta que una característica muy importante de las asociaciones que encontramos en el mundo rural es que se convierten en el vínculo emocional de muchísima gente con su territorio. Nos hemos encontrado con asociaciones que hemos llegado al territorio y les hemos preguntado, bueno, ¿qué tal? ¿Cuántos socios sois? Y nos han dicho a lo mejor que pueden llegar a ser 200 socios en pueblos donde a lo mejor hay 80 habitantes, y cuando les dices, oye, pero si sois 80, ¿cómo va a haber 200 socios? La razón es porque mucha de la gente, muchos de los hijos del pueblo, mucha gente que es del pueblo pero que por diferentes circunstancias se han visto obligados a vivir fuera y no están allí, utilizan la asociación, se asocian, pertenecen a la asociación como una manera de mantenerse vinculado. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues que si en el pueblo hay 80 personas que viven, pero hay 200 que están vinculados a la asociación, en el fondo lo que tenemos son 280 personas vinculadas con el territorio a través de la herramienta, ¿no? que es la entidad sin ánimo de lucro. Y hay otra característica que me parece muy interesante, que es que por definición las asociaciones son apartidistas y son independientes. Es decir,
pueden hacer una gestión o pueden llevar a cabo una labor al margen de ideologías, de partidismos, de... ¿Esto qué ventaja nos ofrece? Pues sobre todo cuando estamos en el contexto del ámbito rural, en el contexto del desarrollo rural, donde los procesos de desarrollo rural suelen durar más de una legislatura, porque suelen empezar a tener resultados al medio largo plazo, es decir, más allá de los 4 años. Cuando estos procesos se asientan sobre una corporación municipal, corren el riesgo de que si hay cambios políticos el proceso se caiga, pero cuando hay una sociedad civil organizada que está avalando, que está apoyando, que está incluso generando el propio proceso de desarrollo, el riesgo es muchísimo menor, evidentemente, porque no dependen de unas elecciones o no dependen de un partido político o no dependen de nada, ¿no? Lo cual les otorga una característica muy, muy interesante. Tras analizar las características, las reflexiones que a mí me generaba, estas características que les he enumerado y algunas, bueno, ya incluso he respondido a la pregunta, pero realmente estas características, ¿cuál es el valor que están aportando a los procesos de desarrollo rural? Como les decía, pues aportan el valor del arraigo, aportan el valor de que llegan a una masa crítica mayor a la que está en el territorio de manera habitual, le dan continuidad a los procesos porque no dependen de unas elecciones, pero además les invitaría a imaginarse cómo este valor, si fuéramos capaces de aplicarlo, cómo afectaría al mundo rural. Yo les invito a que hagan ese ejercicio. Y una última reflexión es si es posible entonces poner a las asociaciones al servicio del mundo rural y cómo podríamos hacer para que así sea, ¿no? Después de estas reflexiones y que espero que si las están escuchando alguno ya los esté dando vueltas y esté pensando un poco en todas estas cosas, a mí me gustaría trasladarles algunos ejemplos para después de estos ejemplos y de ver un poco el tipo de asociaciones que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestros 15-20 años de andadura por el mundo rural, podamos llegar a unas conclusiones y poder compartir esas conclusiones en base a esta experiencia. Algunos de los ejemplos son, he intentado irlas no catalogando, pero sí ir haciendo un recorrido por todos los tipos de asociaciones que podemos encontrar. Posiblemente la Asociación para el Desarrollo Tierra de Lara no se considere una asociación juvenil, pero si está en esta categoría es porque cuando nosotros conocimos esta asociación era una asociación compuesta por gente muy, muy joven, por jóvenes del territorio de la zona de Burgos, de la comarca de Burgos, Tierra de Lara. Y por eso me parecía que podía ser interesante destacar la juventud, ¿no? Sobre todo ahora que está tan cuestionada y que a veces nos planteamos que están totalmente desconectados, que están tecnologizados y que no están vinculados ni comprometidos con la realidad y el territorio, ¿no? En el caso de la Asociación de Desarrollo Tierra de Lara, nosotros tuvimos la suerte de poder conocer al hombre antes que al proyecto. El hombre porque el promotor de esta asociación fue David García, que cuando nosotros le conocimos era alcalde de Mambrillas de Lara, un pueblo muy, muy pequeñito de la Tierra de Lara, que era un joven con muchísima ilusión, que llegó a una escuela de alcaldes con una enorme capacidad crítica y cuestionando todo lo que allí se decía, pero que sin embargo tenía una capacidad asombrosa de absorber lo que en las escuelas de alcaldes se contaba, ¿no? Fue a varias escuelas de alcaldes y de hecho parte de lo que luego él fue desarrollando en su territorio lo vivió, lo experimentó y lo aprendió en las escuelas de alcaldes, ¿no? Lo que tiene una enorme capacidad para aplicarlo. Una vez que conocimos al hombre, cuando fuimos a ver el proyecto, lo que descubrimos fue, como les decía, gente muy joven de diferentes municipios muy pequeños, que en ese momento David ya era alcalde, los demás no, pero que con el tiempo terminaron incluso presentándose a las elecciones y presentándose como alcaldes, pero que habían empezado a juntarse porque habían empezado a entender que su territorio
estaba envejecido, estaba despoblado, que no era lo que ellos les gustaría que estuviera. Empezaron a juntarse, empezaron a reflexionar, empezaron a plantearse que por qué no hacían una asociación, la hicieron, y a partir de ahí empezaron a poner en marcha un montón de proyectos de dinamización social, de generar arraigo, de hacer rutas para que la gente conociera el territorio, con una visión supramunicipal en todo momento, de estimular las artesanías con su proyecto de artesanos bajo teja, implicando a la gente del pueblo para enseñar los valores, hacer una propuesta turística donde la gente del pueblo era la que enseñaba los valores turísticos, los recursos turísticos del territorio, algo que ya habían aprendido en la escuela de alcaldes. Y la verdad es que el efecto que ha tenido esta asociación en el territorio ha sido muy, muy interesante. De hecho, les invito a visitar su página web, a visitar su territorio, porque la labor es y sobre todo y algo que destaca algo que destaca de la asociación Clara, por un lado es la juventud, por otro lado el liderazgo, da una capacidad de liderazgo próxima, que movilizó lo que y porque esa capacidad de liderazgo es fundamental en nuestros entornos rurales y porque había mucha pasión y una visión supramunicipal. La ventaja que tienen las asociaciones es que no tienen fronteras, es que la frontera la define la propia asociación y que eso permite poner en marcha iniciativas por encima de los límites administrativos o de los límites municipales, ¿no? Pues, elementos que a ser muy importantes en el desarrollo rural. Ahí, en el marco se me ha ido. En el marco de las asociaciones de mujeres, indicarles, que yo creo que esa diapositiva me la he saltado, indicarles que esto de traer ejemplos siempre es un riesgo. Porque evidentemente cuando eliges lo que estás haciendo es un ejercicio de exclusión. Es decir, eliges a unos pero dejas fuera a mucha gente, ¿no? Y yo soy consciente de que estoy dejando fuera muchísimas asociaciones que están haciendo una labor impresionante en el mundo rural. Sé que lo que les estoy trasladando en este momento es una pequeña muestra y por favor, si alguien me está escuchando y conoce otra asociación y la quiere compartir, pues nosotros estamos abiertos a que nos lo contéis y nos compartáis, ¿vale? Y soy consciente de que hay muchas otras asociaciones que hacen una labor impresionante. En el caso de las mujeres, yo he traído 2 asociaciones, una porque es muy afectiva para nosotras y otra porque me impresionó. La Asociación de Mujeres Zaquizamín está en Barrios de Luna, en León. Y cuando las conocimos, la razón por la que las conocimos es porque habían hecho un proyecto en el que las mujeres habían arremangado, cansadas ya de no tener oportunidades de trabajo, de vivir en sus pueblos con una oferta limitada de empleo y muy sesgada con estereotipos de género, que muchas de ellas estaban empezando a plantearse el tenerse que ir porque ya no podían vivir en sus pueblos, se arremangaron y dijeron, oye, no, es que tenemos que generar nuestras propias oportunidades. Ellas sabían que el monte era una oportunidad, siempre les habían dicho que la gestión forestal y que las labores forestales eran cosa de hombres, pero ellas decidieron un día que también era cosa suya, que ellas querían ganarse la vida haciendo trabajos forestales y montaron una escuela taller donde las mujeres se pusieron sus EPIs, cogieron sus motosierras y se fueron con las motosierras al monte a hacer limpieza, a hacer desbroces, a hacer gestión forestal. A partir de ahí empezaron a poner en valor los recursos forestales, generaron temas micológicos, si no recuerdo mal, y empezaron a hacer un aprovechamiento de los recursos micológicos, empezaron a generar un montón de oportunidades para ellas, ¿no? Para las mujeres del territorio, ellas para ellas. Esto es lo que
cuando pensaba en asociaciones de mujeres me parecía que era fundamental para destacar esa capacidad de romper estereotipos de género, de cómo las mujeres cuando se agrupan, se juntan y tienen claro cuál es su fin, son capaces de superar cualquier estereotipo y porque fueron capaces de generar sus propias oportunidades. Es decir, un marco asociativo, un marco donde te puedes juntar con otras personas y tienes un marco legal, te permite generar tus propias oportunidades. AMIZ es una asociación muy dulce. Para mí es uno de los proyectos de los más bonitos que hemos trabajado desde Argareal. AMIZ surge de un proyecto de Argareal que estuvimos trabajando en Piedrahita con la idea de generar iniciativas de emprendimiento. Juntamos a un montón de mujeres. Cuando empezamos a hablar con ellas de empleo, de empleo, porque estaba muy enfocado al empleo, a las empresas, al emprendimiento y demás, nos dimos cuenta de que ellas tenían mucho trabajo, que aunque algunas no tenían empleo, tenían muchísimo trabajo, que realmente el tema del empleo y el trabajo no era su mayor inquietud ni su mayor necesidad, que detrás de ahí había otras necesidades mucho más apremiantes y que ellas las limitaban, las angustiaban mucho más, y empezamos a trabajar con ellas otros factores, ¿no? otros aspectos personales y sociales. De ahí al final surgió un grupillo en el que decidieron empezar a compartir entre ellas algunas cosas, pues una sabía pintar, otra sabía coser, otra sabía hacer flores secas. Empezaron a generar un espacio de encuentro, de compartir, de aprendizajes. Al final terminaron creando la asociación que se llama Asociación de Mujeres, Ideas y Desarrollo, que han estado activas durante muchísimo tiempo, que como al final montaron un taller donde aprendieron a hacer cosas, pues empezaron a hacer cosas que luego venían en Piedrahita o Illesca, y eso les permitió empezar a tener dinero. Cuando empezaron a tener recursos, empezaron a ver cómo se lo gastaban o cómo lo aplicaban a los fines de la asociación, y entonces empezaron a dar cuenta de que podían hacer talleres, de que podían hacer más formación para ellas, de que podían organizarse su propio ocio, entonces ellas mismas se autogestionaron, se organizaban su ocio, se organizaban su formación y sobre todo se organizaban una red importante de solidaridad. Muchas de ellas pasaron por procesos vitales muy duros, y el único apoyo que encontraron, el mayor apoyo que encontraron, fue sus propias compañeras de asociación, ¿no? Es decir, ese es un papel fundamental en el mundo rural, y es un papel fundamental que las asociaciones, sobre todo las asociaciones de mujeres, están haciendo y pueden hacer, que es esa parte de soporte y de apoyo y de sostenimiento de las mujeres, ¿no? Las siguientes asociaciones, bueno, la siguiente asociación es la Asociación Enclave de Gredos. Asociaciones culturales hay muchísimas. Sin embargo, la Asociación Enclave de Gredos es un ejemplo para mí de cómo desde la cultura se puede dinamizar todo un territorio y se puede conseguir desarrollo rural a través de la cultura y de asociaciones de este tipo, ¿no? Esta asociación, esta iniciativa empezó con Micaela, una valenciana que llegó a Navarredonda de Gredos, al Alto Gredos. Llegó a dar clases de música. Después de estar un tiempo dando clases de música, se creó la banda de música de Gredos, una banda, además de la banda de música, se creó un grupo de música. De ahí surgió después un grupo de teatro. Después han recuperado elementos de la cultura tradicional, y el efecto que ha tenido es que una clase, el efecto que ha tenido todo esto, la música, la banda de música, el teatro, la cultura y demás, es que lo que empezó en un pueblo se ha empezado a extender por todo el Alto Gredos. Hay gente de todos los municipios, de Hoyos del Espino, de San Martín de la Vega, de todos los municipios del Alto Gredos.
Han aglutinado, han conseguido una importante cohesión social porque han aglutinado desde los niños a los mayores, desde gente de 6 años a gente de 90, desde los ganaderos a los estudiantes, a las amas de casa, a las ganaderas, está todo el mundo implicado en la banda de música y en el grupo de teatro. Como a veces les costaba dinero subvencionarse y mantenerse, esto desde el impulso del grupo de música y de la escuela de música han conseguido que los ayuntamientos del Alto Gredos hayan creado una asociación para apoyar esta iniciativa y para poder buscar recursos para su mantenimiento y su financiación. Es decir, ahora mismo está derivado que una asociación cultural ha creado una asociación de ayuntamientos. Como necesitaban profesores para diferentes instrumentos y para el teatro y demás, varias familias han venido a vivir al territorio. Los jóvenes que antes bajaban al instituto de Barco, como al instituto y al colegio, pero me hablaban más del instituto, que bajaban al instituto como los niños de pueblo, que bajan de Gredos a Barco, ahora bajan orgullosos porque después de un concierto que dieron en el instituto, sus compañeros de Barco ahora les ven de otra manera y por tanto ellos también se ven de otra manera, es decir, han generado han generado identidad, han generado orgullo, como les decía, se ha generado empleo, es decir, es una manera brillante de dinamizar un territorio a través de la cultura y esto lo ha conseguido una asociación. Es decir, es también tenemos asociaciones ambientalistas. Tampoco tengo muy claro, soy consciente de que la Asociación de Palacios Rubios no se considera una asociación ambientalista, pero Bernardo Siempre Verde seguramente sí. Pero la razón por la que están en esta categoría es porque su labor está muy centrada en el tema de los recursos naturales y la conservación del patrimonio natural o recuperación de entornos naturales y demás. Pero Bernardo Siempre Verde surge en Pedro Bernardo, en el balcón del Tietar, después de varios años padeciendo incendios forestales durante los veranos y sobre todo después del último incendio forestal más gordo que tuvieron, la sociedad civil entiende que la gestión que se está haciendo de la prevención de los incendios forestales y la gestión que se está haciendo del monte no es la adecuada. Y se ponen manos a la obra, se organizan para poder mejorar su entorno porque se están dando cuenta de que están perdiendo todos sus valores naturales, ¿no? Se organizan, empiezan a hacer reforestaciones, empiezan a planificar y a diseñar su propio plan estratégico de gestión forestal para su municipio, empiezan a hacer viveros, empiezan a formarse, empiezan a informarse. Bueno, es impresionante la labor que están haciendo. Hasta el punto de crear su propio modelo de gestión forestal basado en unos bosques mosaico que dificulte la expansión de los incendios en el caso de que haya. Y si algo hay que destacar de esta asociación es precisamente eso, esa capacidad de planificar, de mirar a su entorno, de descubrir los problemas que están padeciendo y de planificar una gestión y, por tanto, de adelantarse a las administraciones públicas, lo que no había hecho la Junta, porque evidentemente los resultados año tras año se veían que no eran positivos, no porque estuviera mal planificado, sino que allí no estaban sirviendo. Ellos se han adelantado y van un paso por delante con modelos de planificación, con modelos de diseño, con modelos de gestión que sí están dando resultados, ¿no? Lo cual es asombroso y es la sociedad civil organizada. En el caso de Palacios Rubios, cuando conocimos desde Argarera el proyecto, ya nos pareció una iniciativa muy bonita. Cuando lo vimos sobre el papel, cuando fuimos ahí a Palacios Rubios y lo vimos en el territorio y vimos las hermosas personas que estaban detrás, yo me quedé enamorada del proyecto. La asociación está compuesta por
personas que se han ido a vivir, que después, bueno, que eran del pueblo, pero que han estado fuera y que ahora se han vuelto a vincular al municipio. La edad media de la asociación puede ser de 70 años, más o menos, y son personas que han decidido envejecer, provocando cambios y convirtiéndose en un ejemplo y un modelo para otra gente. Ellos recordaban que en una zona del pueblo estaba su fuente, la fuente a la que ellos de chiquines iban a beber agua. Cuando fueron a buscar la fuente no la encontraron porque estaba tapada por la maleza, los lavaderos, la fuente, estaba todo el entorno ya cubierto por la vegetación, pues un proceso natural, evidentemente. Ellos sabían que estaban allí, empezaron a excavar tanto que recuperaron los lavaderos, recuperaron las fuentes, recuperaron un torreón que había allí, recuperaron hasta una charca, había una charca y ellos han restaurado la charca y la han convertido en un pequeño humedal donde ahora hay algún pato, donde, es decir, han sido capaces de hacer una gestión y una mejora de un entorno, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es que, bueno, frente al envejecimiento, cuando los técnicos hablamos de envejecimiento activo, pues ellos han sido capaces no de teorizarlo, sino de ponerlo en marcha. Cuando desde otras asociaciones de jubilados lo que se hace es jugar al bingo, ellos han decidido arremangarse y limpiar y mejorar su municipio. Ahora este espacio se ha convertido en el sitio de referencia donde mucha gente va a pasear, donde mucha gente va a caminar y entonces han mejorado la calidad de vida del resto de vecinos, han transformado un territorio y se han convertido en un ejemplo para los jóvenes que ahora son los que les preguntan, les dicen o pues les tienen como referencia, ¿no? Luego hay asociaciones sociales. Aquí son numerosas. Yo quiero destacar Asescas o Fundaven. Asescas, que está en Barco de Ávila, o Fundaven en Navaluenga, pero hay muchas más en todo Castilla y León y en todo nuestro territorio, que son esas asociaciones que han sido capaces o que están trabajando todos los días, día a día, sobre todo cuando estamos en el ámbito de las personas con diversidad funcional, de sacar del olvido a mucha gente que hasta hace no mucho tiempo vivía encerrada en sus casas y oculta y discriminada y que no tenía oportunidades, pues las han reconocido, las han dignificado, las han empoderado y les han dado un montón de oportunidades, ¿no? Bueno, una labor que hacen este tipo de asociaciones que es muy importante. Otras asociaciones con las que hemos trabajado, asociaciones cuyo efecto se percibe, se nota en el desarrollo rural, por ejemplo, Proumbrías, que es una asociación, son las asociaciones sectoriales, Proumbrías, que es la asociación de propietarios de fincas rústicas de Umbrías, en el que, bueno, pues algo parecido a lo que ocurrió en Perro Bernardo Siempre Verde, hubo un incendio grande en el Aravalle, se puso en marcha el Plan 42, la gente seguía muy preocupada por el tema de los incendios y porque las tierras ya no estaban en uso y eso había hecho que la vegetación abundara y que corría el riesgo de que si había un incendio incluso llegara al pueblo. Estaban muy preocupados porque ya ni siquiera sabían dónde estaban sus fincas, estaba todo un poco de aquellas maneras y decidieron asociarse, decidieron unirse y lo que han conseguido es que el 100% del término municipal de Umbrías, de las fincas, de las pequeñas fincas rústicas, ahora mismo esté en uso, como pastos, como zonas de cultivo, como huertas. Por lo tanto, se está sacando un rendimiento económico de esas tierras, se está generando dinamismo económico. Propietarios que antes no cobraban por sus tierras, ahora lo están cobrando. Eso permite una mejor gestión, gestionar mucho mejor el territorio y que los ganaderos que antes estaban desesperados porque no podían pedir subvenciones, que no podían hacer cerramientos, que tenían que tener sus vacas de un lado para otro, que incluso a veces se les escapaban, eso ha dejado de suceder porque ahora tienen grandes cerramientos, tienen a su ganado mucho mejor gestionado y mucho más controlado y pueden hacer una mejor gestión de todo.
Y esto nos lleva a ver cómo las entidades sin ánimo de lucro tienen esa capacidad de autogestión y además de cooperar, porque como estaba Arazgredos, que ahora les hablaré, y estaba Proumbrías, compaginar esas dos cosas y hacer una buena ordenación del territorio y un aprovechamiento de los recursos ha sido muy fácil. Arazgredos era la asociación de ganaderos. Cuando llegamos por el Aravalle, los ganaderos se quejaban de un montón de cosas, se daban cuenta de que tenían un montón de problemas y evidentemente la respuesta fue asociarse. La asociación hizo un montón de cosas, recuperó la Feria de San Miguel, empezaron a debatir sobre cómo reducir los costes de los insumos de sus explotaciones, empezaron a formarse, empezaron a hacer un montón de cosas y en ese proceso apoyado o basado en la propia asociación se incubó un proceso paralelo que fue el que algunos de ellos terminaron montando su propia empresa para comercializar directamente su carne a través de 4 socios, 4 de los miembros de la asociación crearon su propia empresa. Hablando de empresas está Asenor. Asenor es la asociación de Gredos Norte, que muchos la conoceréis por el Festival del Piorno en Flor y cómo estos empresarios asociados están dinamizando turísticamente el norte de Gredos con grandes éxitos, ¿no? Como cuando se asocian, las asociaciones permiten un desarrollo económico muy elevado. Ofiarte es la asociación de artesanos que lo que ha conseguido es, al crearse, ofrecer un contexto amable, un estímulo y un apoyo para todos los artesanos de la Sierra de Ávila y que ha conseguido generar oportunidades y, por ejemplo, ellos ahora están participando en el Ávila medieval todos juntos, algo que antes de manera solitaria no podían hacer. Otras asociaciones, he puesto otras porque en el caso de Tierra de Pinares no sé muy bien cómo catalogarla. Lo más importante de la asociación Tierra de Pinares es que es una asociación que está en San Bartolomé de Pinares, que lleva muchos años funcionando, pero que antes de la pandemia ya se empezaron a cuestionar cuál era el modelo de los cuidados que se estaba dando a los mayores a diferentes niveles, pero también a sus propios mayores, a sus padres, a sus abuelos y demás. Que después de la pandemia pues se dieron cuenta de que estaban por el buen camino porque lo de las residencias de mayores lejos de su municipio y pues había generado bastantes conflictos con el tema de la pandemia y que ha sido la entidad desde donde se ha impulsado un nuevo modelo de los cuidados para su municipio y desde donde se está empezando a impulsar un modelo de desarrollo alternativo que es el municipio de los cuidados, donde una asociación lo que está aportando son inquietudes, son modelos de desarrollo y donde está siendo la base porque están organizados, porque el proceso ya está reflexionado, porque sus inquietudes ya están organizadas y son la base desde donde lanzar ese nuevo proceso, ¿no? que es muy importante. Hay asociaciones de ayuntamientos, como Ávila Enclave Etnobotánica, que no os voy a contar mucho porque sé que mi compañero va a venir un día a hablar dentro de las jornadas, donde lo que aporta es innovación. Están gestionando un recurso que hasta ahora no se estaba gestionando y lo están valorizando para generar desarrollo. Hay solidaridad porque los municipios grandes aportan, se hacen diferentes aportaciones en base a los habitantes, pero eso redunda en beneficio común. Bueno, es impresionante, ¿no? Pero esto os lo contará Juan Carlos el día que venga. Y luego a Caminos porque era multiprovincial. Al final, como les decía, los límites administrativos son muy rígidos, un ayuntamiento llega hasta sus límites administrativos, pero cuando se plantea una asociación se puede superar y municipios que son cercanos, que tienen las mismas inquietudes, que tienen los mismos problemas, pero que no son de las mismas provincias, se pueden asociar y pueden poner en marcha proyectos en común. Incluso ayuntamientos que no son del mismo país o entidades, organizaciones que no son del mismo país, se pueden asociar, se pueden juntar para acceder directamente a fondos europeos y poner en marcha iniciativas de desarrollo rural como son las AECTs, que el AECT Douro, que es uno de los mayores ejemplos que tenemos en Castilla y León, cómo han conseguido dinero de Europa porque se han asociado con otro país y están poniendo en marcha, están accediendo a estos recursos y poniendo en marcha iniciativas, ¿no? Y luego, evidentemente, están las asociaciones profesionales, estamos los salgareales, ¿no? Asociaciones de personas, de técnicos
que aportamos esa capacidad técnica al mundo rural, que aportamos una visión externa, que aportamos todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades para poner en marcha iniciativas de desarrollo rural. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos las asociaciones profesionales? Que vemos normalmente lo que no se ve. Cuando llegamos a un territorio, normalmente les preguntamos a la gente que hay y nos dicen, aquí no hay nada, es que este pueblo es tan raro, es que en este pueblo nunca hay nada, ¿no? Nosotros llegamos con una mirada externa donde hacemos diagnósticos, trabajamos con la gente y terminamos viendo y terminamos viéndolo todos, los de fuera y los de dentro, que realmente hay muchas más oportunidades de las que hay. Como además no decidimos, nosotros nunca decidimos, nosotros simplemente acompañamos y llevamos a la gente allí donde quiere ir, porque entendemos que el futuro del territorio lo tiene que escribir la gente que lo habita, no nosotros. Nosotros les acompañamos, no decidimos, pero sí les aportamos las herramientas de las que nosotros disponemos como técnicos para que puedan ir allí donde ellos quieren ir, ¿no? Y además podemos generar respuestas de mucho tipo, porque podemos ayudarles y acompañarles desde una planificación estratégica, hacer un buen plan de desarrollo para el territorio, para el municipio, o podemos poner en marcha una iniciativa concreta, específica, que dé respuesta a una necesidad muy concreta, una acción, un proyecto, y acompañarles y hacerlo, ¿no? Lo cual, bueno, pues son recursos que aportamos. ¿Qué destacaría de estas asociaciones profesionales como la de Argareal? Pues apoyo, recursos, ese apoyo técnico y esos recursos técnicos, y muchas veces pues ese conocimiento, esa orientación, esa capacidad de dinamización, de mover a la gente, de organizar y demás. Después de hacer este recorrido por este tipo de asociaciones y por estas experiencias que les he trasladado, la idea es intentar llegar a unas conclusiones e intentar terminar, porque creo que me estoy excediendo en el tiempo. Teniendo en cuenta que estas conclusiones evidentemente son solo algunas, muy poquitas, que se pueden sacar muchísimas conclusiones más, y evidentemente son conclusiones muy personales, que posiblemente bueno, pues están sesgadas también, ¿no? ¿Cuáles son esas conclusiones? Pues que las asociaciones, aparte de que ya hemos dicho que las asociaciones son fundamentales para mantener el mundo rural y para generar procesos y generar desarrollo en el mundo rural, para que estas asociaciones funcionen, estén consolidadas y tengan este efecto, es fundamental que tengan buenos líderes y que además haya un relevo generacional. Nos encontramos muchas veces con que el mayor hándicap de una asociación es que haya alguien que luego asuma el liderazgo en las mismas, pero es fundamental que tengan buenos líderes y buenos relevos. Que tengan una existencia realmente vinculada a sus necesidades reales, que normalmente las tienen, pues porque, como les decía, conocen muy bien, están muy arraigadas en el territorio y saben muy bien lo que hace falta y lo que no hace falta, y por tanto conectan con las necesidades reales. Lo que nos hemos encontrado ahora mismo es que con los cambios y la digitalización, algunas se están encontrando con problemas para tener un certificado digital y poder acceder a subvenciones, porque no tienen, al no tener el certificado digital, no pueden acceder a la solicitud, a las ventanillas de solicitud digital de las subvenciones. Por tanto, es importante que dispongan de estas herramientas y que dispongan de herramientas de gestión y de habilidades de gestión, ¿no? Que los líderes, que las personas que forman parte de esas asociaciones tengan herramientas para poder gestionar conflictos, para poder trabajar en equipo, para poder dinamizar procesos, para poder planificar, para hacer su labor con mucha mayor calidad y mucha más profesionalidad, que muchas de ellas ya la tienen, más apoyo económico e institucional, que se cuenta. A veces tenemos territorios donde hay asociaciones súper dinámicas que tienen que trabajar, por desgracia, al margen de las administraciones o al margen de otras organizaciones, porque no se las tiene en cuenta. Y bueno, entender que son entes vivos, que hay asociaciones que a veces están muy bien, que otras veces están más flojas, que a veces tienen que desaparecer pues porque se ha terminado, porque ya se ha cubierto su objetivo. Es decir, bueno, pues que son entes vivos. ¿Cómo les podemos ayudar o cómo podemos estimularlas?
nosotros nos hemos dado cuenta que una manera de estimular la creación de este tejido social es generando y facilitando espacios de encuentro y de reflexión conjunta. Cuando los ciudadanos y ciudadanas nos sentamos, como se sentaron los jóvenes de Tierra de Lara, y empezamos a plantear cuáles son las necesidades, o como se sentaron los ganaderos del Aravalle y vieron cuáles eran sus problemas y que además eran conjuntos, eran comunes, de ahí empieza a surgir la necesidad de unirse y de crear una estructura legal que les ampare y que les permita pasar a la acción, ¿no? Entonces es importante favorecer esos espacios de encuentro, de reflexión, de análisis, de conocer profundamente la realidad. Pero además hay una cosa que es fundamental y que el medio rural empieza a demandar cada vez más, que es la formación de líderes locales, de gente con capacidad de liderazgo, con capacidad de dinamización, con capacidad de movilización, con herramientas, con recursos que sean capaces de articular y de gestionar esas asociaciones. Evidentemente, dotarles de habilidades y capacidades, darles esa formación, de facilitar su labor y acompañarles y de tenerles en cuenta, como decíamos antes, pues eso, de reconocerlas, de potenciarlas y de tenerlas en cuenta y de saber que son una pata fundamental y que sin las asociaciones, sin ese apoyo social, no se llega muy lejos. ¿Qué es lo que aportan? Yo me he puesto ahí una flechilla para que no me olvidara, porque, como les decía, es una pata fundamental del desarrollo rural. Hace un tiempo, en una hoja de un libro, yo veía un esquema donde se intentaba explicar cuál era el efecto que tenía la gestión municipal cuando había participación ciudadana, cuando estaba avalada por las asociaciones del pueblo, ¿no? Entonces, era una flecha que subía enormemente, porque cuando la gestión municipal está apoyada sobre la sociedad civil, la percepción de esa gestión municipal es muchísimo mayor, porque claro, esa gestión municipal tiene en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía y por lo tanto es mucho más fácil que se haga una buena gestión municipal que permita que una mayor satisfacción ciudadana, ¿no? Entonces es fundamental que la sociedad civil y las instituciones públicas vayan de la mano, se tengan en cuenta y trabajen juntos en favor del mundo rural. Pero además lo que nos hemos dado cuenta es que cuando llegamos a un territorio y hay una asociación y queremos poner en marcha procesos de desarrollo rural, es muchísimo más fácil porque sabemos con quién hablar, tenemos interlocutores, la sociedad está organizada, está acostumbrada a participar, está acostumbrada a trabajar juntos, están organizados. Bueno, es muy, muy interesante. Es decir, hay una base social desde donde ya podemos lanzar las cosas. Cuando hay asociaciones o qué es lo que aportan, como lo hemos dicho en algunos casos, como el de Pedro Bernardo Siempre Verde o el de Pro Umbrías, es que la gente realmente puede decidir, se puede autogestionar y puede ejercer un liderazgo, tanto el liderazgo personal como el de las mujeres de Piedrahita, las mujeres de Amid o Zakizamí, que pueden liderar su empleabilidad, pueden liderar su gestión emocional, pueden liderarse a sí mismas, pero además pueden ejercer un liderazgo social y pueden autogestionar su territorio. Genera muchísimas más oportunidades, eso es evidente, y llegan donde no se puede llegar. A veces las administraciones públicas no pueden llegar a cubrir todas las necesidades, pues porque los municipios pequeños cuentan con pocos recursos, porque a veces no se llega por cuestiones de tiempo, de recursos humanos, de recursos económicos y demás, y las asociaciones pueden ser son una herramienta muy, muy válida para llegar a cubrir necesidades que si no se llegarían, porque además tienen capacidad de acción y de hecho tienen vocación de acción. Dar solidez y durabilidad a los procesos, como les decía antes. Los ayuntamientos son mucho más vulnerables porque pueden cambiar de corporación municipal cada 4 años, pero las asociaciones, la sociedad civil está ahí hasta el final y por lo tanto eso sostiene y da durabilidad y solidez a los procesos. Además, da muchísimo más dinamismo, muchísima más riqueza.
las asociaciones aportan flexibilidad, aportan innovación, porque a veces con las administraciones nos encontramos con rigideces propias de la administración que en las entidades sin ánimo de lucro nunca tenemos, ¿no? Entonces tenemos muchísima más capacidad de adaptación, somos mucho más flexibles, la capacidad de innovación es mayor, bueno, cuando nos juntamos mucha gente somos mucho más creativos. Nosotros nos hemos encontrado en territorios donde hemos ido y necesitábamos organizar una jornada, necesitábamos organizar algo y las asociaciones del pueblo rápidamente se han volcado aportando recursos y aportando capacidades. Teníamos a las amas de casa preparando, a la asociación de amas de casa preparando un chocolate, a los jóvenes dinamizando a los niños en una plaza, a los ganaderos montando una carpa o a la gente del pueblo aportando pantallas de televisión, telas, bueno, es decir, cuando lo que aportan es muchísimos recursos y muchísimas capacidades al mundo rural. Y como les decía, hay una parte que es fundamental, que es que permite que los proyectos estén arraigados, es decir, que tengan un enfoque rural y un enfoque comunitario del desarrollo. Bueno, estas son, hasta aquí es un poco las conclusiones a las que yo he llegado. Luego, como les decía, conclusiones personales. Pero si toda esta disertación les ha generado alguna inquietud o alguna reflexión o quieren compartir sus conclusiones o quieren hacer alguna aportación, bueno, pues ahí está nuestro número de teléfono y nuestra dirección de correo electrónico. También tenemos un Facebook de Argareal, por si quieren compartirlo, y volverles a dar las gracias por este tiempo, por este espacio, a Francisco por volverme a invitar y a todas las personas que han estado escuchándolo por su interés y por su tiempo. Muchísimas gracias y bueno, pues sí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o hasta aquí. Gracias, Miriam. Yo creo que ha sido muy completa tu exposición, ¿no? Y yo me quedé con una preocupación. Hay una autoorganización y hay un empoderamiento. Y en Ávila, yo diría, hay una institución, una organización que se llama la Universidad Católica de Ávila. La universidad en general, o en particular, que está en la tierra, yo pues, en algún momento decía, a ver si pronuncia la palabra la universidad, pero es autogestión, no se necesita de los demás. ¿Qué le pedirías o qué piensan de la universidad? De vuestra Para mí, universidad. La universidad para mí es un elemento clave. Yo la verdad es que no tenía la universidad como asociación, discúlpame, pero es un elemento clave. Para mí hay algo que la universidad hace muy bien, que es el dar respuestas a necesidades de su territorio. Y como les decía, hay una parte que es fundamental, que es esa formación de líderes, esa formación, esa dotación de herramientas que muchas veces como ciudadanía pues a veces no llegamos o no tenemos. Y que bueno, pues que a veces la universidad sí dispone de ellas y que además la universidad dispone de grandes profesionales que podrían hacer una labor fundamental en la formación de esos líderes rurales, que luego sean los que potencien, los que estimulen el asociacionismo. Y porque creo que desde la universidad es un espacio muy rico, muy plural, muy diverso, donde se pueden generar esos espacios de reflexión que ayuden a entender que necesitamos estar juntos para generar procesos en el mundo rural. No sé ¿qué le parece? Si le parece oportuno o no, pero molaría un montón. Bueno, estaremos y colaboraremos en la medida de lo posible. Creo que sí, la universidad sale, de hecho sale de sus cuatro paredes y está por ahí también trabajando en la medida que se puede.
recíprocamente yo creo que nos podemos apoyar. Muchas gracias, Miriam. No sé si algún compañero, Quique, Javier, Jorge, algunos de los que están, Luis, quieren alguna pregunta, aunque ya nos hemos pasado de la hora prevista, pero bueno, creo que no hay. Miriam, muchísimas gracias. Te deseamos éxitos. Cuenta con nosotros. Contaremos con seguridad con vosotros, Arga Real, ¿no? Y con vuestra presencia tuya de Juan Carlos, que son a los que conozco. Y a través de vuestro podemos llegar a esas tierras por donde pasáis vosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos pronto. Chao, hasta luego.